Mi nombre es Teresa de Jesús Mejía Núñez. Tengo 75 años. Soy docente pensionada. Yo empecé a trabajar en 1964, pero pues en esa época no se necesitaba un título universitario ni normalista para trabajar. A las personas las nombraban en esa época más que todo como por palanca, y inclusive yo alcancé a conocer profesores que no habían hecho sino apenas hasta tercero de primaria y estaban trabajando como maestros en escuelas urbanas o en escuelas rurales. ¿En serio? Trabajé durante 35 años, siempre trabajé como directora de la escuela y sí. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo era la relación de usted como directora con los demás profesores? Eh, Afortunadamente tuve unos compañeros de trabajo muy buenos, preparados, igual que mi persona. Trabajábamos en un ambiente muy sano, había mucho compañerismo, compartíamos mucho y nos respetábamos mutuamente, tanto ellos me respetaban a mí como yo los respetaba a ellos en sus decisiones. Ellos acataban mis órdenes como directora y sí, después yo permanecí los 35 años allí en la misma escuela, pero los compañeros que empezaron a trabajar conmigo sí los fueron trasladando a unos. Los fueron trasladando a otras escuelas, a otros pueblos, y al final, cuando ya me pensioné, en el año 1997, ya tenía otros compañeros diferentes a los primeros que había tenido. Bueno. ¿Cómo eran las condiciones de trabajo en esa época? Pues tanto físicas como pues del ambiente, ¿tenían todo lo que necesitaban o era difícil realizar el trabajo? En esa época, pues nos tocaba trabajar con lo que teníamos, con lo que había en la escuela, porque pues lo único que tenía uno en esa época, sobre todo en el año 64, por ahí hasta el 80, no había sino para trabajar, no había sino, las herramientas no eran sino el tablero, la tiza y láminas didácticas, ¿sí? O sea, debe decir que las herramientas eran muy manuales, o sea, no. Eran herramientas muy manuales. En esa época, sobre todo cuando empecé a trabajar en el 64, todavía no existían los computadores ni nada de lo que hay hoy en día en cuanto a tecnología. Y cuando llegaron los primeros computadores, o pues lo que se puede decir como tecnología, ¿cómo fue como el encuentro con ellos? O sea, ¿fue fácil adaptarse o no? ¿O nunca lo utilizaron? ¿Cómo fue? Cuando llegaron los computadores, cuando llegó la era de los computadores, pues donde yo trabajaba no tuvimos nunca un computador, porque el gobierno dotó únicamente de computadores a la escuela Carlos Tascón. Las otras escuelas que no las dotaron de computadores. Pero pues eso fue como digo, tanto para los muchachos como para los profesores fue algo pues muy bueno para
para la pedagogía, para la enseñanza, porque fue un adelanto muy bueno en cuanto a material de trabajo. Y con, pues, o sea, con todo el trabajo que tenían, así, no se les fuera como fácil en esa época. ¿De igual forma le gustaba lo que hacía? ¿Le gustaba su trabajo? Sí, a mí así no hubieran computadores ni hubiera llegado todavía la tecnología, a mí yo me mantenía enamorada de mi trabajo. Me gustaba enseñar, me gustaba intercambiar ideas con los niños, con los muchachos, me gustaba enseñarles y sobre todo en esa época uno le enseñaba a los muchachos mucha urbanidad que hoy en día no se ve. Les enseñaba mucho civismo, que tampoco hoy en día se ve, porque hoy en día en los colegios han desaparecido esas clases de religión, de urbanidad, de cívica. Hoy en día no se ve eso, ya en los colegios ni en las escuelas. Ya eso lo cambiaron por otras materias, sí. Música, teatro. Sí. Entonces, ¿cómo se imaginaba usted en esa época de los 60, 70? ¿Cómo sería esta época del 2000, 2010 en adelante? De este año precisamente, Del 2000 en 2014. adelante. No, pero uno esperaba la llegada del año 2000 en parte, pues con mucha ansiedad, porque pues llegar al 2000 era algo, pues, ¿cómo le digo? Llegar al año 2000 uno lo esperaba con mucha ansiedad porque era algo que uno había soñado desde muchos años atrás, la llegada de ese año 2000, pero también en parte la esperaba con miedo, con temor, porque surgieron muchas, digamos así como, ¿cómo le digo? Pues se hablaba mucho de que iban a suceder cosas muy horribles en el año 2000, que se iba a acabar el mundo, que no sé qué, que había que aprontar mucha comida, inclusive hubo gente que compró hasta velas, que porque iban a haber yo no sé cuántos días de oscuridad, y hubo gente que compró velas, y se compró bastante comida para tener, porque decían que la comida también se iba a acabar, que no sé qué, pero no, eso fue pura, ¿cómo le digo? Mentira. Pues mentira, eso era pura mentira, no era sino para atemorizar a las personas, porque nada de eso sucedió, gracias a Dios, nada pasó. Llegó el año 2000 y pasó como cualquier año, como el año 1999 o 98, como cualquier año, llegó y pasó. Y por ejemplo, cuando usted trabajaba, ¿se imaginaba que la docencia iba a ser diferente en esta época? ¿O no? Claro, uno en el año 64 que yo empecé, uno visualizaba la educación para el año 2000 como una educación ya en una etapa muy avanzada, y uno por ejemplo decía, estos muchachos que tenemos ahora de 6, 7 años, ¿qué será lo que van a ver, lo que les va a tocar ver en el año 2000 o de ahí en adelante? Uno decía eso, uno pensaba eso. Y también lo piensa uno ahora, por ejemplo. Uno ahora dice, no, estos muchachos, en este momento, uno dice, por ejemplo, de los nietos de uno dice, estos muchachitos en el año 2020, 2030, ¿qué será lo que van a ver? ¿Qué será que les va a tocar en esa época? Si ahora estamos viendo lo que estamos viendo, tanta intolerancia, tanta injusticia, tantas tragedias, ¿qué les tocará ver a los nietos de uno, diga usted, en el año 2020, 2030?
Ya. Sí. Y como, o sea, ese cambio a través de los años, o sea, respecto a la tecnología, todos los nuevos artefactos, o sea, ¿se ha logrado adaptar a ellos o han sido como, o no, no ha como, ¿cómo se dice? Frecuentado con ellos. Personalmente yo no he tenido mucho manejo de los aparatos que hay ahora con la nueva tecnología. Por ejemplo, con los computadores, yo no. En este momento yo no sé manejar un computador, los celulares de ahora, los modernos, tampoco los sé manejar. Y así como mi persona, hay muchas personas que a la edad en que estoy yo están lo mismo que yo. Eh, como, como que la tecnología nos está atropellando. Bueno, eso era todo, muchas gracias. Ah, bueno.